Pensamiento y oración del día. Nuestras cargas al Señor. El Señor Dios Todopoderoso no necesita ayuda de nosotros. De nosotros solo quiere ver nuestra fieldad, el mantenernos fiel, el mantenernos firmes en las cosas de Él, buscar de su presencia cada día, y será el cambio grande en nuestra forma de vivir. Aprendamos de que Dios es el Todopoderoso y el que todo lo puede, y el que todo tiene buen pensamiento para nosotros. Salmos capítulo 55, versículo 22 dice: entregarle tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirás que los justos tropiecen y caigan. Muchas veces, tratando de resolver nuestras circunstancias y problemas, hacemos que otros lamentablemente sean involucrados. Por eso, un concepto que yo tengo personalmente es: no hagas que tu problema se convierta en mi problema. Porque muchas veces queremos buscar ayuda del hombre y no nos damos cuenta que nuestros problemas simple y llanamente se han creado por medio de nuestros propios actos. Nuestras cargas, muchas veces no aprendemos a darnos cuenta que buscando de Dios al 100%, por medio de la oración, la fieldad, comprometiéndonos con Él, veremos los resultados de todas las consecuencias de nuestras cargas. Aprendamos a hacer bien las cosas y a ser bendecido y restablecido por medio de Dios Todopoderoso, el que todo lo puede. Aprendamos a poner todas nuestras cargas en sus manos, y Él será el que nos dirigirá y nos bendecirá, mostrándonos la mejor forma de poder resolver nuestros problemas. Muchas veces buscamos consejos de personas equivocadas, pero Dios es el único que nos puede verdaderamente aconsejar, pidiéndole al Espíritu Santo discernimiento por medio de su palabra, y Él nos mostrará cómo Él ya se está haciendo cargo de nuestras cargas. Oremos. Amantísimo Dios Todopoderoso, reconozco que tengo muchas cargas, muchas cosas que no he podido resolver, porque he creído que yo soy quien puedo, pero debo reconocer que tú eres el Rey Todopoderoso y el que todo lo puede, y el que realmente me va a mí a poder ayudar. Señor, perdóname por no haberme dado cuenta antes de que solo en tus manos puedo poner mis cargas, buscar de tu presencia por medio de la oración, y por medio de ti será que realmente podremos lograr todas las cosas grandes y maravillosas, y tú resolverás todos nuestros problemas. En ti confiamos, Señor. Gracias por amarnos, gracias por ser el Rey Todopoderoso y el que todo lo puede. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre del único que se hace cargo de todas nuestras cargas, Jesucristo, nuestro Rey, Señor, y el pueblo de Dios dice amén.